Bien, el primer tema que vamos a ver hoy es introducción a la IA o a la inteligencia artificial. Vamos a tratar de no hacerlo tan extenso, porque en definitiva lo que más me interesa es que ustedes aprendan elementos prácticos para poder escribir libros con inteligencia artificial. Bien, entonces vamos a ver de manera muy breve algunas definiciones, algunos elementos que tienen que ver con la historia, pero muy breve, sobre la inteligencia artificial. Y de ahí quiero que veamos algunos elementos puntuales y lo que se llaman los prompts, eh, sobre todo la arquitectura, algunos hablan, otros hablan de la anatomía del prompt, es decir, qué elementos constitutivos debe tener un prompt, que son esas instrucciones que le damos a la IA para que nos genere algún tipo de información, ya sea de texto o de imagen. Por ejemplo, esta imagen que ustedes ven aquí y las subsiguientes que van a ver, yo las generé con inteligencia artificial. Bien. Eh, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. Entonces, en la clase pasada también habíamos indicado que fueran haciendo grupos de al menos 3 personas eh, con participantes de este curso, o pueden invitar a algunos compañeros de sus carreras o de sus facultades, no importa que no estén en el curso, porque ustedes como tal, el trabajo final es presentar la parte de un libro. Ojalá la puedan presentar completa, que tiene que tener, bueno, la portada, introducción y 3 capítulos. Uno de los capítulos tiene que ser o tiene que haber sido escrito por ustedes, y los otros 2 pueden haber sido escritos o por un compañero de ustedes de la facultad que no esté en este curso, o o si deciden hacer grupos de 3 aquí, mejor. Indicamos que los libros deben tener, sí, Vladimir, Sí, sí, buenos días, doctor. No sé si me escucha. sí, sí te escucho. Ya, ya. Bueno, la inquietud era básicamente porque la propuesta del libro es un libro de tipo evidentemente científico, ¿verdad? Sí, Y de preferencia que sea a un proyecto de investigación que esté vinculado a un proyecto de investigación. sí. Ujú. Ya, No entonces, necesariamente, no necesariamente, pero si está vinculado a un proyecto, mejor. ya, en todo caso, si digamos estamos hablando de un libro científico, de eminentemente teórico, ¿verdad? No de tipo de texto, o sea, Ujú. tipo, digamos, sino de esas características. eh, bueno, yo quería consultar. Lo que pasa, Vladimir, Sí, es que yo lo expliqué la vez pasada. Lo que acabas de decir es correcto, correctísimo, pero no se puede aplicar a todos los profesionales. Te pongo un ejemplo. Los profesionales del área de la educación, eh, como ellos son profesores, cualquier libro que escriban sobre educación también es un libro que entra en su campo profesional. Entonces, te pongo un ejemplo. Un libro que se escriba sobre, qué sé yo, filosofía de la educación, aunque en un futuro puede ser parte académica, parte también de su profesión, o no sé, a veces la parte del contexto educativo cambia un poco, porque un ingeniero a lo mejor escribe cosas que tienen que ver con la ingeniería, o un médico con la medicina, que es el ejercicio profesional de ellos, ¿no? Y la parte investigativa va por esa línea. Pero en el caso de las personas que son del campo de la educación, su ejercicio profesional es la docencia. Entonces allí habría que ver bien, porque a veces se mezcla lo docente con lo profesional, porque es lo que están ejerciendo. bueno, la pregunta era porque, por ejemplo, en el caso nuestro, estamos Ujú, aquí algunos compañeros que somos de la carrera específicamente de diseño ujú, gráfico. Entonces teníamos en mente hacer un libro en conjunto, ¿no? Un libro, ujú. por ejemplo, que sea, por eso era la pregunta, por ejemplo, si estaría bien una temática que vamos a hablar de la inteligencia artificial aplicada en el diseño gráfico, en el cual cada uno, desde su óptica, puede hablar. No sé si sería factible eso. No, sí, 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 sí procede. Ya, Sí sí, procede, perfecto. sí.
Ya, gracias. Bien, sí, sí, sí. Igual tiene cualquier duda, me pregunta. Sí, no hay problema. Solo que tenía que hacer esa acotación porque hay algunos campos profesionales en los que se entremezclan, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Lo académico y lo profesional. Pero no, sí, sí. Bien, no sé si hay otra pregunta para continuar. Bien, Sí, sí muy buenos quería, días. Disculpe la interrupción. Le bien. pregunté en el chat. ¿Se encuentra disponible el video de la primera clase? Lo que pasa es que tuvimos ese puente de Semana Santa y yo sí lo grabé, pero tengo que preguntar con todo este problema que tenemos en OneDrive, ¿en dónde lo coloco? Entonces, cuando se termine esta clase, voy a llamar al responsable de los cursos para preguntarle, porque el problema es que si yo lo pongo en un drive de Google, no sé si se pueda. Tengo que preguntar eso porque realmente me quedaron en decir, pero no me dijeron porque todavía tenemos problemas con el OneDrive. Normalmente yo lo ponía en OneDrive y ustedes tenían acceso ya a todas las clases, ¿no? Con un link en el campo virtual. Pero con todo este problema, la verdad que voy a preguntar luego. Pero sí está grabada la clase, no se preocupen. Bien, eh, aunque no te preocupes mucho, Luis, porque la clase pasada solamente fue presentación y aparte explicamos los trabajos que se iban a hacer. Que lo voy a retomar ahora para los que no han estado. Bien, vamos a tener un trabajo final y 3 trabajos parciales que yo los he elaborado de manera que contribuyan a la conformación del trabajo final. ¿Ya? O sea, que el trabajo 1 se acopla con el trabajo 2 y con el trabajo 3 y tenemos el producto del trabajo final. No sé si me comprenden hasta aquí. Bueno, parece que sí. El trabajo 1, que en su momento lo voy a explicar, no quiero todavía empezar hasta que no explique todo esto de la IA. El trabajo 1 consiste en elegir un tema para el libro. Bueno, el primer trabajo va a ser una propuesta que ustedes van a hacer, no es la definitiva, ¿eh? Entonces, tienen que elegir un tema, pero todo lo vamos a hacer con inteligencia artificial. Bien, vamos a tener dos momentos. Vamos a tener un momento en que vamos a crear un prompt para elegir el tema, para elegir el índice y todos los demás elementos que yo les voy a decir. Y luego ustedes me tienen que mostrar o me tienen que entregar otro documento en el que ya esto ha sido arreglado por ustedes. Es decir, ustedes han cambiado algunas cosas, han verificado otras. Bien, entonces el primer trabajo tienen que elegir un tema, tienen que hacer el índice, bien, y tienen que buscar bibliografía. Al menos 10 bibliografías que tengan que ver con ese tema, porque es algo preliminar, bien. Y todo esto lo vamos a hacer con inteligencia artificial. Entonces, la primera entrega van a ser 2 entregas, pero la primera entrega es crear el prompt y pedirle a la inteligencia artificial que genere esto, que yo lo aconsejaría que se genere de manera independiente. Yo aconsejaría hacer solo un hilo en la IA para este curso. Bien, porque cuando se hace un hilo, usted puede preguntarle sobre lo que ya le preguntó y la IA va a asumir cosas en el hilo, no fuera del hilo, en el hilo que usted ya le preguntó. Bien, por ejemplo, si usted a la IA le pregunta, eh, o le dice, determine un sinónimo o determine los sinónimos menos usados y más cultos de la palabra estupefacto, bien, él le va a dar un listado de sinónimos poco usados de esta palabra y si usted ese hilo lo nombra sinónimos y usted utiliza ese mismo prompt, o incluso le puede agregar, eso ya lo vamos a ver en la anatomía del prompt,
Usted le puede poner como un experto en lingüística y en filología y en gramática, le puede poner ahí todo lo que usted considere, y usted ese prompt lo usa unas 2, 3 veces, 5 veces, y luego ya usted no tiene que poner el prompt. Basta con que usted le ponga la palabra y él le va a generar los sinónimos o antónimos o adverbios o los tipos de palabras que usted necesite. Bien, por ejemplo, eh, formas verbales también. Yo hace poco estaba viendo a una profesora de español que yo sigo mucho, una de origen colombiano, y ella decía que le habían preguntado cómo, es decir, cómo llevar a, es decir, cómo, uy, se me olvidó, cómo conjugar el verbo placer, y que no es un verbo muy fácil de conjugar en diferentes tiempos y modos. Entonces, bueno, uno también le puede pedir eso a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esa es la primera actividad. La segunda actividad tiene que ver con escribir la introducción. Bien, claro, usted puede ya comenzar a escribir la introducción porque usted en el ejercicio 1 debe de haber ya establecido un índice. Ahora, por eso no he querido orientar todavía la actividad porque necesito explicar algunas cosas para que hagan la actividad y la evaluación social es una de ellas. Porque no sé si han pasado cursos como este, pero creo que es un curso atípico, ¿no? Escribir libros con inteligencia artificial. Puede ser que sí, porque ya hay muchos en las redes, ¿no? Entonces, pero yo quiero que ustedes construyan un índice vertebrado. Bien, es decir, no solamente con el capítulo, con el título del capítulo, sino que el capítulo a su vez tenga subcapítulos. Sí, Luis. Disculpe la interrupción, doctor. El compañero es ahí en la sala de espera. Pero no tengo a nadie en sala de espera. No sé Ah, si ya entró. gracias. Hay algunas personas, yo por ejemplo, ahorita había una persona que le había dado a aceptar, pero no sé si tenía mala la conexión y no había entrado, recién entró, pero no era el que usted me dijo. Muy bien. Y por último, la tercera actividad, y tal vez la más compleja, es escribir ya el capítulo. Es decir, si son tres los que van a formar parte de este grupo, bueno, pues uno escribe un capítulo 1, o el capítulo 2 el otro compañero, y por último el último compañero el capítulo 3. Bien, todas estas actividades las recopilamos, le damos forma y la entregamos como trabajo final. ¿Se entendió hasta aquí? Esto lo expliqué rápido, pero lo expliqué un poco con más de tiempo en la clase pasada. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, Si me permite, maestro, sí, por dos supuesto. preguntitas. La primera, necesariamente tenemos que hacer grupo de tres. Lo que pasa es que, bueno, supongo que tendría que No, ser análogo, parecido a, no, en mi caso, no, soy no, abogado. sí, expliqué que no. Expliqué que hay varias opciones. Primera Ya, opción, usted se afilia con dos compañeros más que estén en este grupo. Esa es una opción. ok. Segunda opción, usted lo escribe solo en este grupo, pero busca dos compañeros. En este grupo me refiero a este grupo de capacitación, pero busca dos compañeros de su facultad. O una tercera opción que no me gustaría, pero si es que alguien está en una situación que no cabe de otra, lo puede hacer como lo han hecho en cursos pasados, una sola persona, le va a tocar trabajar más, tiene que escribir la introducción y tiene que escribir el capítulo 1. Va, entiendo, entiendo. Y la otra consulta es que en el aula virtual, en la pestaña general, hay una encuesta. ¿Eso tenemos que realizar? No, no, no. Muchas gracias, eso es. Déjeme ver qué encuesta es. Sí, No en la sé si pestaña la general hay habrá una encuesta, puesto. pero parece que nos manda al aula virtual de otra facultad porque nos pide claves, nos pide credenciales. En la parte general.
Correcto, el último recurso de la pestaña general. Ah, no, eso lo han puesto en la plantilla. No, no, no se preocupe. Eso creo que se habilita posteriormente. Ya lo quité, no se preocupe. Perfecto, muchas gracias. Bien, gracias. No, gracias, gracias. Bueno, vamos a comenzar un poco con la inteligencia artificial. Sobre todo, veamos algunas consideraciones teóricas, ¿no? Y uno de los primeros elementos que vamos a ver es una definición breve y la historia de la IA, tipos de inteligencia artificial, bien, y sobre todo la diferencia entre IA, Machine Learning y Deep Learning. Bien, ahora, si tuviéramos que explicar a alguien, nosotros, ¿qué diferencia? Primero, ¿un concepto es lo mismo que una definición o son dos cosas diferentes? Pregunto. Un En mi concepto criterio son cosas distintas. son dos cosas distintas. Muy bien. ¿Alguien más puede dar un criterio? Voy a ponerlo más difícil. Es lo mismo concepto, conceptualización que definición. O sea, yo tengo claro que el concepto es, por ejemplo, la silla. La silla es el concepto. La definición es describir de qué es la silla. Es un material que sirve como el soporte y todo eso. Yo creo que esa es la diferencia. No sé si me equivoco. Sí, muy bien. La definición es una representación, perdón, el concepto es una representación mental, por tanto abstracta, de una idea, un fenómeno, una cosa. Por eso yo puedo decir el concepto de silla, el concepto de mesa, el concepto de animal, el concepto de hombre. Y hay algo que es aún más generalizador, con un mayor Ya. nivel de complejidad de los conceptos, que son las llamadas categorías. Ahora, la definición sería la explicación del concepto. Cuando yo defino un concepto, estoy dando cuenta de lo que es ese concepto, ¿no? Por tanto, tengo que explicar qué es. En muchas ocasiones, como dice el compañero, se explica el concepto, aunque por supuesto no podemos dejar de aludir a describir algunas cualidades de este concepto. Y bueno, la conceptualización entonces sería el proceso que tiene que ver con la formación de conceptos. Muy bien, excelente. Bien, ¿cómo podemos definir la IA? Bueno, la inteligencia artificial es una rama de la informática que especialmente se concentra en crear sistemas, programas o máquinas capaces de realizar tareas que usualmente requerían de la inteligencia humana, ¿no? Por ejemplo, Vladimir habla de hacer un libro que tenga que ver con el diseño gráfico y la inteligencia, perdón, y la inteligencia artificial, sí. Habitualmente el diseño gráfico, eh, si bien a lo mejor estaba en los últimos tiempos, antes de la IA, mediado entre el hombre y una máquina, eh, hoy por hoy puede ser que con una orden yo obtenga ya algo diseñado. Por ejemplo, como esta imagen que tienen en la izquierda, que está hecha con inteligencia artificial, ¿no? Bien. Por tanto, son tareas que se le pide y que normalmente requerían inteligencia humana. Y estos sistemas emplean algoritmos, modelos computacionales para, sobre todo, procesar información
Y también se puede decir aprender datos porque las inteligencias artificiales son entrenadas, reconocer patrones y tomar decisiones y resolver problemas de forma automática o semiautomática. Bien, esto es lo que tanto escuchamos como inteligencia artificial. Déjenme ver algunos mensajes. Pueden ir hablando en el chat sobre ponerse de acuerdo para el trabajo. Ahora, aquí tenemos una muy breve, traté de compactarlo lo más que pude, sobre los orígenes de la inteligencia artificial. Ya desde el inicio de la década del 40 se propone el primer modelo matemático de una neurona artificial. Luego, a inicios de la década del 50, se propone un test de Turing. Y luego, ya en el 1956, en Estados Unidos, nace el término inteligencia artificial con John McCarthy. ¿Bien? Eso es lo que tiene que ver, vamos a decir así, con los orígenes. Por supuesto, están las primeras olas con el primer chatbot de Elisa en 1966, el chatbot. Luego, en la década del 70, con la creación de un sistema que es capaz de entender el lenguaje natural en mundos de simuladores. Luego, en la década del 80, tenemos el boom de los sistemas expertos, sobre todo ya basada en reglas con áreas específicas como en medicina. Comienzan toda una serie de tecnologías, por supuesto, no al nivel que existe actualmente, pero sí ya desde este punto de vista. Ya, por así decir, podemos llamar el invierno de la IA, hay recortes de financiamiento por expectativas no cumplidas y hay unas limitaciones técnicas, ¿no? En lo que es final, es decir, final de la segunda mitad de la década del 70 y los inicios de los 80. Hay un resurgimiento al inicio de la década del 90 con IBM, cuando se vence al campeón Garry Kasparov, el ruso, que era campeón mundial en ajedrez, es vencido por una máquina, y continúa sobre todo al inicio del 2000 los avances en aprendizaje automático, machine learning y big data. Yo recuerdo en mi época de joven, yo jugaba con un programa que se llamaba, bueno, está actualmente chess.com, ¿no? Pero en aquella época había un programa que jugaba muy bien. Y ya, bueno, desde ahí se puede ver, perdón, unos elementos, es decir, la máquina puede jugar ajedrez. Por supuesto, le entraban a este programa muchas bases de datos. En ajedrez, por ejemplo, existe algo que se llaman, bueno, se llamaban, ya no existen, los llamados informadores. Los informadores eran libros gruesos donde se recogían por año todas las partidas que se jugaban a nivel de campeonatos mundiales por los grandes maestros. Entonces el ajedrecista, cuando no existían las computadoras, tenía que estudiar estos libros y ahí podía ver, por ejemplo, las aperturas, las defensas, las diferentes variantes que habían o que estaban usando los grandes maestros en eventos internacionales. Yo me imagino que toda esa información a estos programas de ajedrez se les fue introduciendo de manera que luego podían jugar como juegan actualmente. Por ejemplo, yo juego mucho en chess.com, aunque normalmente juego con humanos de otros países, uno puede jugar contra la... Pero, por ejemplo, chess.com te hace análisis de la partida. Tú terminas una partida rápida con un coreano, con un indio, con cualquier persona del mundo, y apenas la partida termina, usted le dice analizar la partida. Y este chess.com te analiza la partida desde la primera jugada hasta la última y te le va dando valoraciones a las jugadas. ¿Bien?
Pero bueno, ya vemos que en el 97 ya hay alguien que le gana a un campeón mundial. La era moderna, bueno, también IBM a la cabeza eh, colabora, contribuye con todo lo relacionado con el procesamiento del lenguaje natural. Luego está todo el tema de AlexNext, que impulsa el Deep Learning o redes neuronales profundas, y AlphaGo con Dick Min, que vence a un campeón mundial de Go, ¿no? En el 20, bueno, eso sí ya está más cerca de nosotros, ChatGPT y modelos multimodales como ya el 4, DALL-E y ya generativa. Y tenemos varios hitos claves, ¿no? Por ejemplo, las bases teóricas en la década del 50 y 60, los sistemas expertos en la década del 80, y a partir del 2010 hacia ahora, bueno, todo lo relacionado con Deep Learning y IA generativa. Esto es una breve y muy sintética cronología, ¿no? De los hitos, vamos a decir así, más importantes de la inteligencia artificial. Bueno, aspecto clave de la IA. En primer lugar, el tema de la automatización de los procesos cognitivos. Desde las calculadoras y luego con la llegada de las computadoras, no se ha hecho otra cosa que imitar patrones que tienen que ver con los procesos cognitivos que se dan a nivel del cerebro, ¿no? Y la IA puede simular habilidades humanas como el razonamiento, el aprendizaje y la percepción, ¿no? Por ejemplo, visión, audio, lenguaje, ¿no? Y también la planificación. También, o igualmente, lo relacionado con el aprendizaje automático o machine learning, sobre todo en su campo de la IA, donde los sistemas mejoran su desempeño mediante el análisis de datos, toda esa data a la cual tienen acceso o que se les da, sin ser programados explícitamente para cada tarea, ¿no? De manera que hay un proceso de automatización en este sentido. También hay otro elemento o aspecto importante que es el relacionado con el procesamiento del lenguaje natural, o sus siglas NLP, que es la capacidad de entender, interpretar y generar lenguaje humano. Por ejemplo, los conocidos chatbots y traducción automática. Bien. Por ejemplo, el Internet Explorer, usted está leyendo en una página. Bueno, no he probado con todos los idiomas, no puedo decir que lo hace con todos los idiomas, pero al menos con algunos idiomas que he probado, usted le puede decir clic derecho traducir y te traduce la página completa automáticamente. ¿Bien? No tiene ya que usted ir a un traductor. Sí, déjeme ver si hay alguna pregunta. Ujú. Sí, es cierto, pero no podemos, es decir, yo creo que no podemos darle la espalda a la tecnología porque el mundo va hacia ahí, ¿no? Es verdad que hay procesos que se llevan manualmente, pero la manufactura incluso eh, fue desapareciendo poco a poco con la revolución industrial. Hay un libro importante que se llama Las revoluciones científicas, es decir, cómo cada avance fue descartando cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé, aquí seguramente hay médicos, ¿no? Eh, en la medicina ha sucedido. Han existido, por ejemplo, en la embriología, teorías sobre cómo surgían los niños. Estoy hablando de hace siglos, por supuesto, no en la actualidad que todo el mundo sabe. Y hasta que no apareció el microscopio y se pudo ver un espermatozoide y surgió la teoría del óvulo y el espermatozoide y se comprobó por la ciencia, habían
varias teorías sobre cómo surgían los niños, ¿no? Pero fue por precisamente un avance tecnológico como es el microscopio el que dio la posibilidad de descartar cosas, ¿no? O de descartar teorías erróneas en torno a la ciencia. Otro elemento es la visión por computadora, ¿no? Reconocimiento de imágenes, videos, patrones visuales. Por ejemplo, la inteligencia artificial, incluso gratuita. Bueno, no, perdón. No tengo fe de que la gratuita, pero sí la pagada. Usted le da una imagen y le hace un análisis de la imagen. Bien. Y bueno, la robótica inteligente, máquinas con interacción con el entorno físico usando IA. Bueno, los que tienen Netflix, hay una película rusa, no, una serie rusa sobre robots inteligentes, ¿no? Por ejemplo, robots que, claro, recordemos algo interesante. La literatura, tal vez por esa posibilidad que tiene de abstracción y de creatividad, ha planteado cosas que en el futuro lo ocurren. Por ejemplo, si leemos las obras de Julio Verne, planteó la posibilidad de un submarino cuando aún no existía el submarino, y así varios elementos, ¿no? Y bueno, esta serie plantea, no plantea, sino que da por hecho de robots inteligentes que ya sirven como eh, para las labores del hogar u otras labores, ¿no? Como maestros. Doctor, Sí, en la medicina hay una torre Babinski, no, la torre de, como, la torre de Da Vinci creo que se llama, que es un robot que opera. sí, Ajá. sí, sí, es decir, yo pienso que el mundo va a ir hacia allí, ¿no? Y tal vez, bueno, algunos los ven con escepticismo, pero tal vez eh, le quedará al humano hacer lo meramente humano, es decir, lo que realmente es humano. Y estas máquinas irán supliendo cosas que, que no, nunca van a poder suplir un humano, pero sí van a ir haciendo cada vez más cosas que nosotros no tendremos que hacer o dejaremos de hacer. Por ejemplo, ya hay una inteligencia artificial que te enseña idiomas. O sea, no tienes, y te enseña a lo mejor, mucho mejor, digo yo, que un profesor. No se pone impaciente, digo yo, ¿no? Eh, ya eso va un poco a hacer que la gente no tenga que ir a una escuela de idiomas o a un centro donde se estudie idiomas, sino que simplemente paga la IA y aprende el idioma que quiere. Y incluso esta IA te rectifica, tú pronuncias mal y te rectifica tu pronunciación. Bien, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Bien, otros elementos importantes del aprendizaje automático, machine learning, supervisado, no supervisado y por esfuerzo, las redes neuronales y el aprendizaje profundo, el procesamiento del lenguaje natural y visión de computadoras y arquitecturas modernas, transformes y modelos generativos como GPT y DALL-E. Bien, si hay preguntas, por favor, no duden en hacerlo. Bien, el aprendizaje automático es un subcampo de, vamos a decir así, de la inteligencia artificial que se centra en desarrollar algoritmos y modelos capaces de aprender patrones a partir de datos. Antes de seguir, bueno, voy a acabar con esto y quiero hacer unas preguntas de algo interesante, ¿no? Eh, y así mejorar el desempeño con la experiencia y sobre todo esto posibilita realizar predicciones o decisiones sin ser programados explícitamente para una tarea, ¿no? O sea, que ya tienen los datos y a partir de eso generan determinados algoritmos.
quiero hacer una pregunta. Eh, Tenemos algunos conceptos importantes que los voy a poner aquí. Bien, ¿alguien me puede especificar qué diferencia datos o datos? Esta palabra que viene del latín data. Información y conocimiento. Es decir, ¿alguien puede establecer cuál es la diferencia entre estos conceptos? Datos, información, conocimiento. Primero, Buenas. sí, un momentito, sí, un Ah, momentito, un momentito. Primero, ok. si hay una diferencia, ¿cuál? Sería lo primero. Y lo segundo es si entre estos conceptos hay lo que se llama un orden jerárquico. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, y no sé hasta qué punto de respuesta, por lo que voy a, igual muchos de ustedes intervengan. Por ejemplo, cuando la persona conoce algo, la teoría del conocimiento establece un proceso que está mediado por varios conceptos, como sensaciones, percepciones, representaciones. Fíjense que el conocimiento no es otra cosa que una representación mental eh, de un objeto o un fenómeno de la realidad o un sujeto de la realidad. Bien, alguien levantó la mano, creo. Sí, yo. Perdón que no le prenda la cámara, pero no la tengo habilitada. Les pido disculpas. No, no te Eh, preocupes. eh, a ver, Osvaldo, ¿no? sí, Osvaldo Arauz, un gusto. Yo, de lo que en este caso tengo algo de idea, pienso que el dato es así como que lo crudo, lo sin procesar, lo que nosotros en este caso tomamos de, qué sé yo, de una medición, estamos midiendo, qué sé yo, el tiempo, eso sería un dato como tal. Pero si ya ese dato nosotros lo procesamos, lo organizamos, no sé, lo metemos ya tal vez dentro de un contexto, de un significado, en eso ya le estaríamos dando que ese dato se nos está convirtiendo ya en una información, no sé, información de cuánto el alumno se demora en realizar un examen, cuánto el alumno en este caso se demora en realizar tal vez un ejercicio, en resolver una problemática. Ahí estaríamos teniendo información tal. Pero ¿cuánto se demora un alumno? No sería un dato. Sí, pero en este caso, si nosotros tomamos datos y sacamos ya en este caso una media de todos esos datos, ya estaríamos dando en este caso información acerca de tal vez la complejidad que ha tenido el ejercicio por el tiempo que el ejercicio o los alumnos en general se los están en este caso demorando. Pero, y Pienso eso así, no ¿no? continúa, disculpa la interrupción, eso no continúa siendo dato. Si yo saco una Pero data o una, espérate, si yo saco una data del tiempo que dura el examen en 30 alumnos y el examen tenía que durar una hora y la mayor parte de los alumnos terminaron el examen entre 50 minutos y 59 minutos, pregunto, ¿es información o sigue siendo dato? Pero es que si ese dato lo metemos ya en un contexto en el cual ese dato nos estaría dando tal vez, como si yo, no sé, un comparativo de otro examen que has Mira, dado, escucha, escucha, escucha. Dime, Vamos a dime. hacerlo así. Tengo un Ya, grupo 1, le aplico un examen. Y ya. la mayor parte de los chicos entregan el examen entre 50 minutos y 59.
Vamos a suponer, aunque no debe ser, que el mismo examen se lo aplico al grupo 2, ya, que es de la siguiente hora, ¿ya? ajá, Y resulta que estos chicos me entregan el examen, la mayoría me lo entregan entre los 55 minutos y los 59 minutos, pero el 10% no termina el examen. ya. Aun cuando yo pueda comparar esto no continúa siendo datos. Pero eso al final de cuentas, ¿no te estaría dando ya una información del nivel de los estudiantes o del rendimiento de los Lo que pasa estudiantes? es que para que el dato se convierta en información y la información se convierta en conocimiento, Eh, necesita suceder algo en el sujeto. pero, o sea, sí es jerárquico ahí sí, porque un dato No, sí es se convierte luego en jerárquico. una información y luego la información obviamente se te convierte en un conocimiento. Ujú. ¿Ah? Entonces, Bien, ¿ah? Osvaldo, vamos a escuchar a Dale, Luis dale. Merchan. Sí, un poco quería aportar, señalando que en mi criterio el dato existe independiente, efectivamente, usted lo menciona, yo iba a decir las personas, ¿no? En efecto, el dato existe en la realidad, independiente de que lo conozcamos o no, la realidad está allí. La información es cuando ya esa realidad venimos a categorizarla, no quisiera decir conocerla, pero accedemos a esa realidad y se vuelve conocimiento cuando ya interviene el sujeto conocente, es decir, la persona que adquiere esa información que se corresponde a los datos que existen en la realidad. No sé si me logré hacer entender. Bueno, tanto en los datos, en la información como en el conocimiento, hay una mediación de la subjetividad humana. Eh, todos eh, dependen de lo subjetivo del hombre, ¿no? No sé si alguien más quiere dar un criterio. En el dato también interviene la subjetividad humana. Claro, claro, porque el el chat. dato es, un momentito, sí, ya le doy a quién quería intervenir. Sí, el dato también, los tres. ¿Por qué? Porque el dato es recogido o recolectado o recopilado y también es procesado. Por eso, es decir, lo que sí tiene razón es que la realidad existe independiente del ser humano. Pero de esa realidad tomas un dato. Te voy a poner un ejemplo. Entras por primera vez a un curso de clases. Es decir, no conoces a nadie. Tú eres el profesor, no conoces a nadie. Cuando tú entras, tú percibes y asimilas con los sentidos, sobre todo con la vista, recoges o recopilas varias informaciones. En primer lugar, los rostros de los estudiantes, el género, si es masculino, si es femenino, si tienes personas que a tu vista se pueden considerar de mucho más edad que la generalidad. Esos son datos, pero tú los recoges, están allí, tú los recoges. Pero ¿cuándo se convierte en información? Cuando tú, en el momento que pasas la lista y dices Lorena, y mira, Lorena te responde, y tú te denotas que Lorena tal vez sea la persona con más edad en el curso. Y cuando pasan los días, viene Roberto y te dice, profesor, Lorena faltó hoy porque tuvo una cita médica. Allí Lorena se convierte en, o vamos a poner, que te diga, profesor, Lorena ha faltado porque su nietecito está enfermo, por poner tu ejemplo. Es decir, allí va a ser cuando ese dato que tú recogiste inicialmente se va a convertir en una información para ti. Bien, ¿por qué? Porque
el dato se convierte en el dato, ya alguien lo dijo ahorita, es algo como bruto, así como no procesado totalmente. Cuando el dato, cuando se convierte en información, cuando el dato recobra sentido y significado para ti. Mientras el dato no cobra sentido y significado, no es información. Y cuando la información pasa a ser conocimiento, bueno, vamos a dejarlo hasta allí. ¿Alguien quería intervenir? Mónica. Buenos días a todos, mucho gusto. Sí. Lo que pasa es, bueno, No, yo el gusto es lo mío. veo, lo veo desde el punto de vista, yo doy en la materia de comercio exterior y en los cursos superiores logística. Lo que pasa es que, por ejemplo, en comercio exterior entro con los chicos de primer nivel para indicarles, así como dice usted, entro y les comienzo a explicar. Ellos se supone que prácticamente tienen el conocimiento de que tienen que estudiar comercio exterior. Entonces, la primera información es, por ejemplo, conocer, bueno, comenzamos con teorías y todo, ¿no? Pero hay una parte que me gusta, es ponerles el mapa mundial. Entonces comenzamos a hablar sobre bloques económicos. Entonces, ¿cuáles son los datos? ¿Cuáles son los países que pertenecen a estos bloques económicos? Entonces ellos van adquiriendo. Entonces ahí viene la información, a qué se dedican. Por ejemplo, ya el TLC de Estados Unidos, México y Canadá ya no son tratados de libre comercio, sino que han cambiado, ¿no? Cambiaron de la teoría que son de libre comercio a hacerse proteccionista, o sea, viene otro concepto, me cambia la película mundial, entonces yo me río porque uno como que tuviera ese dato constantemente estándar, o sea, que va pasando por el tiempo, entonces me cambian el concepto de la información. Entonces ya no practican la teoría de libre comercio, sino es que Estados Unidos está practicando protegerse a través de la alza de aranceles. Entonces ahí viene la parte del conocimiento. Tienen que estar estudiando la teoría para Claro, ir al otro pero aquí lado hay del algo. conocimiento. Aquí Pero hay algo. sí, Cuando usted, sí, un momentito, disculpe que interrumpe. Cuando usted le hace a un chico que defina el TLC o el proteccionismo, ¿ya? Y usted le pone un ejemplo. A ver, chicos, Estados Unidos actualmente, sin decirle la palabra proteccionismo, Estados Unidos actualmente está alzando los los aranceles. aranceles a algunos países y usted le empieza a dar una serie de elementos que tienen que ver con el concepto de proteccionismo, más no con el de TLC, y usted le pregunta, en este sentido, eh, ¿cuál cuadra o en cuál se enmarca Estados Unidos? Si el estudiante es capaz de decirle que es proteccionista, ya no es información, es conocimiento, porque el conocimiento es cuando podemos aplicar la información. Claro, eso es lo que Sí, estaba viendo. O sea, una vez que ya los chicos saben dónde está Estados Unidos, dónde está Canadá, México, ya es un conocimiento. Pero vamos a la parte del dato, ya cambia, pues, ¿no? La película. Entonces hay que ver resultados de acuerdo a lo que se viene, ¿no? Pero bueno, es una serie de situaciones. Pero está interesante los ensayos que está haciendo usted, vendiendo las carreras. Listo, gracias. no a usted. Ahora tengo otra pregunta para todos. ¿Por qué históricamente se ha hablado de sociedad de la información y sociedad del conocimiento y recientemente se habla de la sociedad o del dato? Y hay carreras de datos, de análisis de datos. Entonces pregunto, ¿por qué si hay un orden jerárquico según el proceso natural del conocimiento, donde del dato se pasa a la información, de la información se pasa al conocimiento? ¿Por qué se habla de la sociedad del conocimiento, de la sociedad de la información y recientemente se le da mayor envergadura al dato? Pregunto, si hay un orden jerárquico, supuestamente.
No hay nadie aquí de ciencia de la información, ¿no? Por ejemplo, hoy se habla de ciencia de datos, pero la carrera de ciencia de la información es más antigua que la carrera de ciencia de datos. Sin embargo, el dato es lo primero. No ¿Quién sé, puede tal vez, responder? no sé, Sí, tal vez será Osvaldo. que ahora hay tantas formas de conjuntar esos datos, o sea, no es un solo formato de datos, hay datos de todo, o sea, no sé, la minería de datos, por ejemplo, eh, Claro, hay tantísima cantidad de datos, de data que ahora botan toda nuestra interacción con las redes, o sea, están dando claro. datos de Pero la diferente forma, pregunta es, entonces, claro, pero la pregunta es, ¿por qué en el ámbito académico, en el ámbito científico, se habló primero de la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, la ciencia de la información y recientemente, actualmente, se habla de la ciencia de datos? Si el proceso lógico debería decirnos que primero se debió plantear la ciencia del dato y así sucesivamente la ciencia de la información. ¿no será por la misma concepción que teníamos antes, que el conocimiento era realmente una ciencia y no un dato? El dato no era como Bueno, parte de el la ciencia. conocimiento no es una ciencia. O sea, pero el El conocimiento da la conocimiento, base a la ciencia como tal. eso sí, y Ya. un tipo de conocimiento. Solo hay un tipo de conocimiento científico. Bueno, el Claro, no el empírico, conocimiento, el conocimiento claro, científico exacto, como tal. exacto, exacto, exacto. Pero por El esa misma conocimiento concepción, empírico pues El conocimiento empírico aporta a la ciencia, pero el conocimiento propiamente de la ciencia es el científico, que es lo mismo que el conocimiento teórico. Bueno, esas preguntas se las dejo allí como para que la investigue, ¿eh? Bien, y tenemos otro tema que es el de las redes neuronales. Disculpe, doctor. Sí, Perdón, eso que en otras palabras nos pide cuando se ve el PhD, se pide en cualquier PhD se comienzan con epistemología. Entonces, de pronto son estas situaciones o sea, de un poco de historia, ¿no? bueno, hay un problema que tenemos en el Ecuador y también fuera del Ecuador y que está afectando mucho la formación a nivel educacional. Y es que hay una preponderación de las ciencias y no hay base filosófica ni base en las humanidades. Entonces, ¿qué sucede? Que existe algo que se llama teoría del conocimiento. Yo les voy a compartir unos videos luego que yo hice en mi canal hace mucho tiempo, porque cuando se habla de epistemología hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque epistemología viene de una palabra griega que es episteme. La gente dice episteme, pero episteme está mal dicho porque termina en ita, no en éxilo, por tanto es episteme. Entonces, episteme quiere decir conocimiento. Pero hay otra palabra griega que es gnosis, que también quiere decir conocimiento, y tanto epistemología como nociología, ambas son teorías del conocimiento, o ambas se traducen como teoría del conocimiento. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que surge la pregunta, ¿qué distingue la epistemología de la nociología? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Y la respuesta es la siguiente. La nociología, antes de explicar esto, le digo algo. En la literatura, yo que he revisado varios libros de epistemología, se usan distintamente.
Tú encuentras autores en los que usan epistemología y nociología para referirse a la teoría del conocimiento general y usan epistemología también para referirse a la teoría del conocimiento científico. Entonces, la distinción que yo he hallado, y que lo pueden encontrar en mis libros que he publicado sobre epistemología, es que epistemología tiene como objeto de estudio propiamente y únicamente el conocimiento científico. Y nociología tiene que ver más con el conocimiento general. ¿Ya? Entonces, esa es una situación que hay que tener muy clara, ¿no? Epistemología, conocimiento científico, nociología es una teoría del conocimiento, pero más hacia lo general, hacia cómo conoce el hombre, hacia qué tipo de conocimientos hay, hacia cuáles son las principales corrientes nociológicas o de la teoría del conocimiento, por ejemplo, el escepticismo, el realismo, el idealismo, el, el dogmatismo y otros, ¿no? Y cuáles son las fronteras del conocimiento, ¿no? ¿Qué es el conocimiento? ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? Ya, muy bien. Entonces, redes neuronales son sistemas computacionales inspirados en la estructura y funcionamiento del cerebro humano. Recordemos que desde el punto de vista anatomofisiológico, lo estructural siempre denota lo anatómico, lo funcional denota lo fisiológico. Entonces, inspirándose en el cerebro humano, estos sistemas funcionan y se estructuran a partir de esto, ¿no? Y sobre todo están compuestos por unidades interconectadas llamadas neuronas artificiales o también se le llaman nodos. Y estas redes procesan información mediante capas que transforman los datos de entrada para realizar tareas como clasificación, reconocimiento de patrones o predicción. Perdón, una consulta. ¿Hay alguien de biología aquí? Propiamente de biología o cercano a la biología. No, no sé si. Bueno, miren, lo de los datos, información que estábamos ahorita, por ejemplo, en la biología es una ciencia experta en clasificar, igual que la química. Son ciencias que, por decir, es impresionante las clasificaciones que tienen. Entonces, cuando el ser humano comenzó a descubrir los seres vivos, los tuvo que clasificar para poder luego identificarlos. ¿Qué es clasificar? Hacer clases. Y puso en un lugar los mamíferos, en otro puso así, lo fue clasificando, ¿no? Y esto es lo que hacen estas redes. Tú les das datos y ellos hacen clasificaciones, reconocimiento de patrones y predicción también. Y incluso hasta pueden hacer diagnósticos médicos, digo yo, si uno le da determinada información. Alguien ahorita por ahí habló de un robot que operaba, no dudo ya que igual puedan hacer. Imagínense una inteligencia artificial de esa o una red neuronal que tenga la data de hospitales, de pacientes de hospitales, y con toda esa data, usted le pone determinados elementos y le dice, este paciente le pone un diagnóstico. Claro, me imagino que hay que tener mucho cuidado por temas de bioética y todo eso, pero con toda esa data, va a llegar un momento que puede ofrecer un diagnóstico o puede dar una valoración sobre algo. Bien. Y tenemos también el procesamiento del lenguaje natural y visión de computadora, una rama de la IA que combina lingüística, informática
Machine Learning, para permitir a las máquinas entender, interpretar y generar lenguaje humano, ya sea en texto o en voz, y de una forma útil, es decir, de un modo útil. Miren, esta carrera, por ejemplo, no se estudia en Ecuador, lingüística. Como tampoco se estudia filología, que son carreras que tienen que ver propiamente con el estudio del idioma, de la lengua. Entonces, esto es sumamente importante, ¿no? Por ejemplo, hace un tiempo estuve leyendo sobre la historia de la lingüística, sobre todo cuando en la etapa en que empiezan a hacer eh, lo que se llama la lingüística comparada. Por ejemplo, el sánscrito con idiomas europeos o idiomas asiáticos con idiomas europeos o idiomas de las culturas precolombinas, ya sea mesoamericana o andina, con, bueno, casi ninguna tenía lenguaje escrito, salvo los mayas, creo, me parece. Porque las otras fueron como el alfabeto fue utilizado a partir de los caracteres latinos. Pero igual se hacían comparaciones lingüísticas, ¿no? Y aquí vamos a algo importante. Ahora sí, quiero que si no estaban atendiendo, presten toda la atención. Necesito que aprendan, hoy vamos a aprender lo que son los prompts. Es decir, ¿qué son los prompts en la IA? Bueno, los prompts son indicaciones, por supuesto en lenguaje español, son sobre todo entradas de texto o instrucciones que un usuario proporciona a un modelo de IA, como puede ser algunos de los ejemplos que se muestran en ChatGPT u otros, ¿no? Para guiar la respuesta o generación de contenido y son la interfaz principal entre humanos y sistemas de IA generativo. Bien. Y con respecto a no sé si hay alguna pregunta. Disculpe, la asistencia, por lo que... No se preocupen, ahorita no se preocupen por la asistencia. Ah, Yo la qué bien. tomo aquí del video la tomo. Ah, listo. Pero no hay un link, Bien. nada que... No. No, Ok, gracias. no se preocupen. Bien, ahora, en términos de IA, hay algo que se llama la anatomía del prompt, es decir, la estructura del prompt. Un prompt, eh, un prompt es efectivo si está estructurado como una fórmula. Ya vamos a ver algunos de los elementos de la estructura, pero fundamentalmente deben tener instrucciones, contexto, formato, ejemplos, sobre todo para guiar el modelo de la IA hacia un resultado deseado. Bien, voy a repetir: instrucciones, contexto, formato y ejemplos. Bien. Y debe seguir secuencia más o menos. Una instrucción principal, un contexto que puede ser opcional, pero útil. Yo lo puse como opcional, pero yo no renunciaría al contexto. Sobre todo, si vamos a utilizar prompts para la enseñanza o para la, debemos poner el contexto. Bien, porque si es para la enseñanza, hay algo que se llama psicología de las edades o el desarrollo cognitivo. Perdón, las etapas del desarrollo cognitivo. Y yo puedo preguntar una misma cosa, pero siempre la pregunta va a ser diferente según la edad que le pregunte.
No sé si hasta aquí me va a entender. Entonces, no es lo mismo hacer algo para estudiantes universitarios que para hacer algo para estudiantes de bachillerato, que para hacer algo para estudiantes de inicial o de datos de entradas, llamado input, ejemplos, future learning, restricciones o requisitos y rol o persona, lo que se llama role prompt. Bien, hasta aquí alguna pregunta. Bien, en este momento voy a dar 5 o 10 minutos. Bueno, antes de eso. Denme un instante, por favor. No sé si hay preguntas. No hay preguntas. Me preocupa cuando no hay preguntas. Todo está claro, Ya- profesor. No, yo sí tengo una pregunta. Eh, ¿Qué tan Sí, específico tiene que ser un prompt para que en este caso sea bueno? O sea, qué tan profundo tiene que ser para que me lo dé que, en este caso claro, lo que yo quiero? te ¿Tendría voy a que yo poner tal vez un, decirle al prompt hasta el rol que él tiene que seguir o en este caso lo que yo quiero que él siga? Porque sí, obviamente si yo le pongo que él se comporte claro, como un economista o un abogado para que claro, sea sí más tienes, profundo. exacto, sí, sí tienes que hacerlo. Por ejemplo, si tú quieres que él te revise un texto, tienes que decirle, compórtate como un lingüista o un filólogo. Pero también le tendría que dar el contexto en el cual estamos, porque una cosa es que haga una, Lo no que sé, en pasa es que, Estados mira, Unidos o acá, o no. no, lo que pasa es que depende, no me refiero a ese contexto, me refiero al contexto, te voy a poner un ejemplo. Supongamos que un alumno tuyo te escribe, vamos a suponer que tú das metodología de investigación en una carrera y tú le pides a unos estudiantes que te escriban un resumen para un artículo, para la tesis, en 250 palabras. Ya, no es lo mismo calificar eh, el resumen de un estudiante de grado que de un estudiante de posgrado o de un doctor. O sea, completamente de acuerdo por la Se supone, complejidad, la se, cantidad de no, palabras que espera, pongan y todo, sí. no, lo que pasa es que tú le puedes decir, valora este resumen o este abstract atendiendo que lo escribió un estudiante universitario. Ay, ahí sí. Ahí le O estás sea, dando contexto. ya, Contexto ya, no ya. solo es geográfico, sino también es para qué persona está dirigido esto, No, ¿no? es que yo me Por refería, por ejemplo, ejemplo, a las leyes, porque si yo le digo que analice algo, yo tendría que poner que el contexto es en Ecuador, porque las leyes no son las mismas en claro, diferentes partes. si tú quieres que la hermenéutica, la exégesis de la ley sea en el contexto ecuatoriano, debes de aplicarlo al contexto ecuatoriano. Ok, gracias. Sí, sí, no te preocupes. Bien, miren, yo normalmente trabajo con estas IA. Ustedes, yo les doy la libertad para que ustedes elijan la que ustedes deseen.
Yo normalmente trabajo con estas, con Gemini, con ChatGPT, con DeepSpeak, perdón, con DeepSeek. Cometí un hablar ahí que no va. Con DeepSeek y con Perplexity. Perplexity. Bien. Eh, entonces, ustedes pueden usar lo que ustedes quieran. ¿Qué sí les recomiendo? El primer ejercicio que les voy a pedir que hagan, que no es evaluable, pero que sí es importante, porque todos lo van a hacer ahí, es... Ah, miren, esta fue la imagen que pedí que hicieron la vez pasada, que estaba mal. Bien, es que ustedes van a hacer un prompt. Bien, van a escribir un prompt, una instrucción que más o menos puede decir así. Nombra consejos para escribir un libro con inteligencia artificial, un libro científico, por supuesto, pónganle así. Nombra consejos para escribir un libro científico, perdón, con inteligencia artificial, el cual debe ser escrito por docentes universitarios, algo así, más o menos. Bien, entonces, todos, por favor, hagamos algo. Yo les voy a aconsejar que usen, bueno, vamos a hacer algo. Voy a hacer una votación aquí mismo, para yo más o menos tener una idea de cómo ustedes están trabajando con IA. Denme un instante. Alguien está escribiendo pero no logro ver porque estoy haciendo la encuesta. Si alguien me puede leer a lo que están escribiendo en el chat. Bueno, están consultando sobre el grupo de WhatsApp, el Ya, link. gracias, ya lo voy a compartir. Ah, otra herramienta que les voy a dar también para que tengan, que yo uso también para escribir. Miren, estoy haciendo una pequeña encuestita aquí en Zoom, que quiero que ustedes llenen. Dice así, ¿cuál es la IA que empleas? Gemini, ChatGPT, Dixit y Perplexity. O puse no uso. Igual, esto no es evaluativo, pero sí me uso tener una idea. Ahí les he enviado, por favor. eh, Doctor, ¿lo puede déjame- mandar otra vez? Porque no se mandó, pero creo que no ahí se. ya. Ah, ya ahí sí, ahí sí se Sí, ve. sí, sí. Sí. Ahí está, ya se puede votar. Sí, si alguien Carlos,
usa dos, luego me lo comentan. Si alguien usa dos, luego me lo comentan para yo saber, porque me parece que no podía poner opciones de dos. Jorge, no te preocupes, ya yo voy a poner en los del chat para los que no han accedido. Bueno, faltan 17 personas que no han hecho la encuesta. Por favor, si alguien puede, los que lo han hecho, que la hagan. Faltan 13 personas. Voy a dar un tiempo para que lo hagan, por favor. Tienen que hacer la encuesta para tener una idea yo también. Pero si la encuesta, se de mi encuesta es que no me en el chat. Sí, dígame. Estaba en la pantalla no Está estaba en el Zoom, la en el encuesta está chat. en el Zoom. Ajá, salió en la pantalla, pero no salió. Mónica, te mando un mensaje por WhatsApp. Sí, disculpe. Hola, ¿alguien preguntó algo? Doctor, porque yo no encuentro algún link de encuesta aquí en el chat del No, Zoom. no es en el chat, sale en el mismo Zoom. No es en el chat del Zoom. No, No en lo el veo. mismo Zoom. Debe ir a una parte que dice votaciones, cuestionario. A una parte que dice, Cuestionario. En el chat de aquí de Zoom, lo que estoy ahorita es compartiendo el chat. ok.
Bueno, la mayor parte de todos usa ChatGPT. eh, eh, Solamente un 9% usa Gemini, un 15% usa DeepSeek y un 9% usa Perplexity. Ok, muy bien. Vamos a hacer ahora otra. Bueno, lo primero que vamos a hacer, les voy a dar unos 5 o 10 minutos para que en cualquiera de estas, la que ustedes quieran, ustedes creen un hilo en la cual ese hilo va a ser para todo el curso, es decir, para este curso. Bien. Y pueden comenzar con una instrucción que ustedes le van a dar. Sí, Vladimir. Sí, una consulta, pero de acuerdo a su experiencia, ¿cuál es la mejor opción para él? Yo las uso todas porque todas hacen cosas diferentes. Perfecto, gracias. Por ejemplo, Perplexity me da fuentes. Entonces, si yo quiero saber, alguien que ha escrito sobre apocatástasis, me da fuentes, y las otras a veces te dan, pero a veces me ha pasado que los links o los enlaces están rotos o simplemente me nombran. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, este es Perplexity. Por ejemplo, yo hice recomienda 15 fuentes bibliográficas. Ahorita alguien me preguntaba por el contexto. Miren, yo no veo el contexto. Artículos científicos en castellano sobre epistemología de la cultura física. Me recomendó mi libro. Este libro lo escribí yo. Alguien recomendó mi libro. Por ejemplo, epistemología de la educación física en relación con el currículo, epistemología de la educación física, epistemología de la educación física terapéutica. Bien, y si le damos a la fuente, aquí me sale una revista Retos. Bien. Por ejemplo, aquí Está la prueba de cantizar. no escucho. El de se combina con el
Vladimir, ¿me escuchas? Sí, muy bien. Estoy Sí, mira, observando. aquí por ejemplo no te da el link, te manda de Dialnet, pero no te sale el artículo. Entonces te obliga a ir a ver, no me da base de datos, a pesar de que Ujú, le dije, ujú. me manda las bases de datos. Entonces habría que ser más específico con esta IA. Con esta de acá hay algunos artículos que brinda esta, que ya los brindo acá. Vamos a ver si nos abre. Pasa lo mismo, no te abre el artículo, sino que te envía a otro lugar. No, no sé si notas. Lo estoy observando. Y yo, mira, por ejemplo, aquí no te pone link, sino simplemente te sugiere algunas cosas, ¿no? Sí, cada una cumple una, para cuestiones más específicas, podría decirse. Exacto. Bueno, Por ejemplo, ninguna de estas, si tú le dices a, por ejemplo, a Dipsy que te haga, genera una imagen, te va a decir que no la hace. Actualmente no puedo generar imágenes. ChatGPT sí lo hace. Ahora, Y sin embargo, lo hace limitado, pero lo hace. ujú, Y ha agregado, ChatGPT agregó esto, que las imágenes que tú haces te las va agregando aquí. Aquí va, por ejemplo, si ahora yo le digo, vamos a decirle lo mismo que le diga a este, vamos a decirle genera, pero eso se va a demorar un poco. Creo que lo está haciendo rápido, pero se demora un poco. Sí. Bueno, se va a demorar. Bueno, el ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Lo vamos a reunir por grupos, pero no lo voy a hacer formalmente como se hace en Zoom, sino que ustedes internamente reúnanse y van a crear una instrucción como ustedes crean. Ahorita no quiero que lo hagan con ningún tipo de disposición mía, sino como ustedes crean que se debe hacer, que puede ser más o menos así. Brinda consejos para escribir un libro científico sobre la temática tal, con inteligencia artificial, eh, que debe ser escrito por docentes universitarios. Entonces, ¿qué quiero que hagan? Van a abrir una de estas inteligencias artificial y van a hacer un hilo con eso. Bien. Y a partir de ahora, todas las actividades que yo les envíe, traten de hacerlo con ese hilo. Si quieren agregarle algo más a la instrucción, pueden agregarle. Y este libro debe tener mínimo 50 páginas, interlineado 1,5, como ustedes consideren. Bien, les voy a dar unos 5 minutos para que hagan esto y que alguien me pueda luego mostrar qué le brindó la inteligencia. Bien, Disculpa, ¿algún? usar la Sí, inteligencia artificial que nosotros queramos, o sea, no sí, necesariamente. le pueden dar la instrucción que ustedes quieran esta vez, porque quiero que ustedes practiquen, No, pero me refiero pero no, a la IA. ¿cómo? Sí, con GPT, cualquier IA, pero lo cualquier. que no puede faltar es que, que, que los elementos que le estoy diciendo vengan. Por ejemplo, consejos para escribir un libro científico sobre tal temática, eh,
con IA por profesores universitarios y el libro debe tener mínimo 50 páginas. Es decir, ustedes pueden construir otra, pero más o menos que diga eso. Bien, les voy a dar unos 5 minutos más o menos, o tal vez 7. Bien, no sé si ya alguien puede compartir algo, cómo le salió o qué le generó. Si alguien puede, no es, yo sé que puede llevar un tiempo. Profe, A buenas. ver, yo lo puse en DeepSeek. No O importa. sea, realmente yo ya lo estaba haciendo anterior porque tengo como proyecto hacer un libro de matemática básica. Mira Y si lo puedes compartir. ¿Puedes ya, a compartir? ver, déjame ver cómo lo comparto. No. Ahí. Pero ponlo arriba para ver el prompt. Ya, quiero que seas un experto en libros digitales en la creación, coordinación y elaboración de los mismos en contexto universitario. Entonces ahí dice, excelente, como experto en libros digitales en contexto universitario, puede guiarte en la creación, coordinación y elaboración de este tipo de publicaciones académicas. Aquí tiene un enfoque, una estructuración. Entonces ahí me da un enfoque, como con los roles, procesos de la creación, distribución, sostenibilidad, y todo. O sea, me da como que lo que varía, como el rol que le estoy poniendo a la IA. ¿Ok? Y luego le Muy pongo bien. como que somos 4 docentes, que hacemos una publicación en el área de matemáticas, solo quiero que entiendas el contexto, te doy los temas, y estás ahí entendido, me da la estructura, como que de libros que podría, en este caso, tener como contexto, y me da hasta un cronogramita ahí, cómo se podría hacer, en este caso, la revisión. Eso es lo que he hecho, como tal. Muy bien. Sí, luego vamos a hacer un ejercicio parecido en la próxima clase, pero con el tema, para que ustedes puedan elaborar un tema. Ok, gracias. Por ejemplo, con el tema podemos ponerle restricciones, pero eso lo voy a explicar en otra clase. ¿Qué restricciones? A partir de esta temática, propon 5 temas como títulos de un libro, o propon 5 títulos para un libro que no exceda de 5 palabras. Ahí yo le estoy poniendo una restricción. Yo lo que le puse es, o le subí, es los temas que queríamos como por capítulo, porque como en este caso somos 4 profesores que vamos a colaborar aquí, pues cada profesor del área de matemáticas propuso temas. Entonces dije que en base a esos temas, pues me dio una estructuración del libro y Claro, me dio capítulos. Entonces, eso también es una restricción, ¿verdad? claro, pero como ustedes saben que los títulos no pueden ser muy largos, yo puedo poner una restricción.
eh, eh, a partir de este tema o de esta temática, propon 5 títulos para un libro que no excedan de 12 palabras Lo o que de también 10 hice es palabras. meterme a Perflict y pedirle que me ayude dándome, en este caso, fuentes para los capítulos. Entonces le puse igual el contexto, le mandé en este caso la Sí. estructura que me dio la otra, DeepSeek, y le metí allá y le dije, por favor, en base a esta estructura, a estos capítulos, sugiéreme fuentes de consulta para el desarrollo del libro. Y me puso ahí para Ahora, capítulos y me hay pareció que súper tener chévere. en cuenta que, no, sí, súper chévere. Hay una cosa que sí les voy a recomendar, no confíen totalmente en la IA. Todo tiene que ser revisado. La IA comete errores. Yo le he hecho preguntas, por ejemplo, yo imparto una materia fuera de la universidad que se llama, para un seminario norteamericano que se llama Historia de Bizancio, y yo le hice preguntas y me respondió erróneamente. Es decir, No, nada en la literatura. eso completamente de acuerdo, porque obviamente en este caso ella toma y te responde, me supongo, a lo que rápidamente. Entonces, tú lo que tienes que hacer es realmente profundizar en los temas que te está dando, en este caso, fuentes que te está dando. No tomarlo ciegamente todo, porque ahí sí estamos jodidos. Claro, siempre hay que revisarlo. Muy bien, Genaro, ¿no? ¿Cómo está, profesor? Dos cosas. Hice yo la investigación que usted que nos solicitó, ¿no? Y ahorita lo voy a compartir aquí está el prompt, déjeme ponerle aquí. Está el prompt donde yo le solicitaba que actúe como experto docente para poder crear un libro científico sobre auditoría en salud en el Ecuador, ¿no? Entonces igual me puso toda la información, pero quise ser más específico. Como en auditoría en la salud tiene muchas ramas, le especifiqué que nos enfoquemos en auditoría de la calidad de la facturación, ¿no? O sea, es decir, todo lo que se debe de cobrar en un servicio de salud. Entonces, ahí me hizo la estructuración, los capítulos y todo eso. Entonces, y lo que usted estaba hablando es muy cierto. Muchas veces uno cuando hace búsqueda, uno tiene que ser responsable en lo que vaya a sacar, porque a veces nos da información que está puesto por alguna otra institución para poder sobresalir, pero no son reales, ¿no? Por ejemplo, en algún momento hablábamos de un nivel de atención en salud, que son algunos niveles, donde el cuarto nivel de atención no está porque es un tema más de experimentación y algunas instituciones se ponen de cuarto nivel de atención. Entonces, uno tiene que buscar la información donde es la fuente para determinar exactamente que es así. Sí Sí, me ha tocado. también puedes hacer algo. Lo que tal vez te puede llevar un poco de tiempo, también puedes introducirle la legislación. Por ejemplo, si el Ministerio de Salud tiene normado lo de los niveles de salud en el Ecuador, tú ¿no? Le adjuntas ahí donde es el más, abajo, donde preguntas. Claro, Acá abajo, donde pones la pregunta, abajo. No, abajito, donde vas a hacer otra pregunta nueva. Hay un más abajo, a la izquierda. ¿Le coloco algo? No, puedes meter la ley. Ah, ya. Busca la ley en PDF, preferiblemente que no sea imagen, y, y, y ¿cómo se llama? Y le haces preguntas sobre la ley. Por ejemplo, le puedes preguntar, según el documento adjunto, ¿cuántos niveles de salud hay en Ecuador? Y tú mismo vas entrenando el hilo. ¿Cuántos niveles de salud existen? Sí, pero te pregunto, ¿eso está normado? Sí, eso está normado. Entonces, pero tienes que ponerle tienes que agregarle el PDF con la ley. Ah, ya, entonces le agrego el PDF. Claro, aquí en el más, mira, abajo no ves un más. Ah, ok, Ahí perfecto. adjuntar, El archivo. le adjuntas la ley y le dices, según este PDF o la ley tal que te adjunté, cuántos niveles, o le preguntas lo que tú quieras de la ley. Ah, ya, es como cuando quiero hacer un resumen de un tema. También le puedes decir que te da un resumen de la ley. Perfecto. Pero, ¿qué pasa? Que como tú tienes un hilo y ya tú le adjuntaste el documento,
tú le puedes seguir haciendo preguntas. Según el documento, claro, si le, trata de que, ¿cómo se llama esa normativa? Ahí tenemos lo que es el modelo de atención integral de la salud, donde Ya, se entonces especifica trata de que cuando se lo subas, le pones al fichero el nombre, modelo integral. Y entonces más, luego le preguntas, según el archivo adjuntado o según el documento adjuntado con nombre tal, y le haces la pregunta, responde tal cosa. Claro, yo lo que muchas veces hago no es que le subo archivos, sino que le indico, según la normativa, el artículo tanto Sí, o del pero modelo, si tú quieres precisarla más, es allá, mejor que lees la normativa. allá, porque sí, yo lo que suelo Porque hacer es poner la norma, pero que la busque y de ahí que saque la información. también lo puedes hacer, pero corres el riesgo de que, no sé, yo Me busco prefiero la ser normativa preciso. anterior, que me Claro, ponga yo la normativa prefiero, anterior. exacto, yo prefiero ser preciso y ir moldeándola a lo que yo quiero, porque si no me puede dar algo que no es lo que yo deseo, ¿no? Es verdad, es verdad. Mm. Muy bien. A ver, déjeme dejar de compartir. Ya, déjeme salir. Muy bien. Traten de mantener ese hilo para el libro. Mira, vete un momentico al lado. No, comparte Ay, otra perdón. vez. A ver, No, no te preocupes. ya, ¿en qué partecita? Trata de darle al más, que está a la izquierda, al de arriba, el de arriba, el de arriba. El de arriba, el de acá arriba. A la izquierda, aquí a la izquierda. Debajo de YouTube. Ahí. Ya. Ya, muy bien. No, 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 está bien. Yo siempre. No, no, no. Dale otra vez. Para que salga. Por ejemplo, a donde dice el libro IA, Auditoría de Salud, yo siempre trato de poner allí algo corto para ir sobre ese hilo rápido. Porque, por ejemplo, Gemini, no estoy seguro, pero tiene una deficiencia respecto a ChatGPT. Y es que en ChatGPT tú puedes buscar los hilos. Aquí tienes que correr hasta abajo y buscarlo. ChatGPT, por ejemplo, si tú vas sobre un hilo pasado y le haces una nueva pregunta, te lo pone como actual. Gemini, si tú no le cambias el nombre al hilo, te lo deja ahí atrás. Entonces, si tú es un hilo sobre el cual tú estás trabajando mucho, te hace muy incómodo. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Déjame ver, Sora. Eso no les he explicado, pero ChatGPT tiene lo que se llama explorar ChatGPT y aquí tiene, eso lo puedo explicar en la próxima clase, tiene otras inteligencias. Sora es una de esas inteligencias. Pero bueno, ahí me pide cosas ahí. Por ejemplo, yo uso Scholar, ChatGPT, tú lo puedes ir agregando y se te pone aquí. ¿Ven? Se va a agregar aquí. A ver, no sé, se debería agregar aquí, no sé por qué no lo hace. Por ejemplo, yo uso aquí hay varias para hacer video, algunas son pagadas. Por ejemplo, para que escriba, para que sea como humano, tiene más, ¿cómo se llama? Este es bueno también, consenso.
Miren, este libro fue el que yo les puse allí, el de Robert Day, que es un clásico. Y aquí hay otro, ¿no? Bien, no sé si hay alguna pregunta. Javier, ¿tienes alguna pregunta? No. Gonzalo. Sí. Doctor, sí, yo estuve revisando, puedo compartir. Sí, comparta. Espera un ratito. Pero no sale como, por ejemplo, cuando uno va a las fuentes principales. Por ejemplo, estaba preguntando sobre las exportaciones de cacao. Déjeme ver un ratito. A ver, vamos. Déjeme, aquí está. Yo le pregunté, para hacer un libro. Bueno, entonces, le pregunto sobre que quiero conocer las exportaciones de cacao hacia la Unión Europea, ¿no? O sea, utilizar la inteligencia artificial en las exportaciones de cacao hacia la Unión Europea. Pero bueno, tengo las intenciones de investigar, pero no me sale mucho. Investigar, recopilo, que me manda a Claro, buscar eso es mejor. literatura. Yo te recomiendo que uses mejor para esa pregunta Perplexity. Salgo entonces de aquí, un ratito. Mejor Porque Perplexity te da fuentes y te puede dar fuentes, por ejemplo, gubernamentales, de noticias. ¿Me puede escribir por el chat? Yo lo que voy a hacer más tarde, Mónica, es que en un Word voy a poner los 4 que yo aconsejo con los links para que Ya. todos la puedan tener. O sea que no todos sirven para el objetivo que uno desea. Es decir, según mi experiencia, hay algunos que hacen cosas mejores que otros. Gracias. Muy bien, los dejo. Nos vemos el próximo viernes. Ahora. Ahí ya vamos a ir trabajando más en lo del libro. Bien. Ok. Muchas gracias, gracias. Hasta el viernes. Hasta luego.